El día de hoy vamos a ver flujo máximo y pues primero les voy a dar una breve introducción de qué se trata el problema, algunos conceptos tal vez elementales que necesitemos para definir el problema. Luego, pues voy a meterme un poco en la coloración en redes. A mí me gusta ver este tema desde el enfoque de coloraciones porque siento que es más mnemotécnico. Si yo lo viera como se observa o se abarca normalmente, la verdad es que son un montón de fórmulas que ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué no? Y un montón de cosas que pues le sacan mucho onda. En cambio, cuando lo ven en coloraciones, es más visual. Y al ser más visual, como que no se equivocan tanto y le entienden más rápido. Entonces vamos a ver algo de coloración en redes, cómo colorear una red, qué es una cadena o un corte compatible con una coloración. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y una vez que nosotros tengamos eso, lo definidas las herramientas básicas y las decoloraciones, vamos a pasar a un primer algoritmo. Este primer algoritmo se conoce como el algoritmo del enrutamiento y digamos que es una subrutina del algoritmo de Ford-Fulkerson. Con el algoritmo del enrutamiento vamos a encontrar algo que se conoce como cadenas aumentantes, que van a ser las que nos ayuden a ir mejorando el flujo. Y finalmente, pues vamos a ver el algoritmo de Ford-Fulkerson, que es el que nos dice cuándo parar, cómo ir actualizando el flujo, etcétera. ¿Sí? Entonces, únicamente me va a quedar en esto y, insisto, vamos a ver lo más elemental. No vamos a entrar en cosas más sofisticadas. Bueno, el problema del flujo máximo va a tratarse de que ustedes tienen una red con cierto conjunto de vértices, cierto conjunto de arcos. Aquí la red va a ser dirigida, nos va a importar la dirección de los arcos. Y lo que nosotros vamos a querer es determinar un flujo. El flujo va a ser una función que nosotros tomemos un arco y le asignemos un valor real. Entonces vamos a querer un flujo de valor máximo que sea factible. Entonces, para hablar de factibilidad, aquí nosotros vamos a fijarnos en algo que se conoce como capacidades. Las capacidades también van a tomar un arco y le van a asignar un valor real. ¿Sí? Entonces, aquí la red tiene definidas los vértices, los arcos y las capacidades asociadas con los arcos. Lo que nosotros tenemos que construir son los flujos. ¿Sí? El flujo va a ser como nuestra variable de decisión. Una analogía para que ustedes puedan pensarlo o aterrizarlo un poco mejor. Imagínense que ustedes quieren mandar agua por tuberías, entonces, pues dependiendo de la inclinación de la tubería, pues el sentido, o dependiendo de dónde está la fuente, de dónde sale el agua y dónde está su vertedero, es decir, hasta dónde va a llegar el agua. Entonces, dependiendo de la dirección, pues ustedes quieren mandar la mayor cantidad de agua posible. ¿Qué les va a limitar? El tamaño de las tuberías. Entonces, esas son las capacidades. Tal vez en todo el trayecto tengan el mismo diámetro de tubo, tal vez tengan como que puntos intermedios de que lleguen de A a B y esa tubería tiene cierto tamaño, pero luego la mandan de A a B, la tubería disminuye, etc. Y lo que quieren es mandarla desde un punto fuente hasta un punto vertedero. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si un flujo es factible y cómo vamos a saber cuál es el valor del flujo? Pues dependiendo de cuál sea su fuente y cuál sea su vertedero. Normalmente por notación pues ya establecida en el problema de flujo redes, cuando nosotros tengamos una fuente la vamos a llamar S y cuando sea el vertedero lo vamos a denotar con una T. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que fijarnos? Aquí a grandes rasgos lo que dice esta suma toda fea. Si se fijan aquí, nos estamos parando en un vértice J y decimos, bueno, pues ¿cuáles son los sucesores de J? Si son sucesores es porque yo voy a mandar el flujo de J hacia él, es decir, esta suma de acá, la primera, nos está diciendo cuánto flujo está saliendo de J
en todas sus posibles opciones. ¿Sí? En todas las tuberías que salen de J, ¿cuánto flujo se está mandando? Aquí me estoy fijando en los predecesores. Entonces, lo que estoy diciendo con esta suma del lado derecho es de todas las posibles tuberías que llegan a J, ¿qué cantidad de flujo está llegando? Entonces, si se fijan aquí, estoy diciendo lo que sale menos lo que llega. Si nosotros tenemos una fuente, pues normalmente lo concebimos como que no le llega nada. Pero lo que pasa en la vida real es que sale más flujo, sale más agua de lo que le llega. Es decir, produce flujo. Entonces, lo que sale menos lo que llega, si estamos en la fuente, tiene que ser un número positivo. Y ese número positivo va a conocerse como el valor del flujo. Si estamos en el vertedero, quiere decir que ahí es a donde está llegando todo. Como que este punto es el que consume el agua. Entonces, lo que sale menos lo que llega tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque tiene que quedarse agua ahí. Entonces, ¿qué cantidad se tiene que quedar? Pues la misma que salió de la fuente. Lo único que va a pasar es de que va a cambiar el signo, porque aquí nosotros estamos diciendo que el flujo se queda en el vertedero y sale de ese. ¿Sí? Entonces, en la fuente y el vertedero tiene que pasar eso. En los nodos intermedios, nosotros vamos a suponer, algo muy utópico en la vida real, no pasa esto, pero vamos a suponer que en el trayecto no perdemos nada, ¿sí? Que se conserva el flujo. Esto de aquí se conoce como la ley de conservación del flujo por lo mismo, porque nos está diciendo que en los puntos intermedios no se debe de perder ningún flujo, es decir, lo que llega es igual a lo que sale. Por eso en los nodos intermedios esta diferencia es de cero, en la fuente se genera cierto valor de flujo, lo vamos a denotar con B, y al vertedero pues llega a ese valor. Entonces esta suma tiene un valor negativo, por eso es menos B. Bueno, eso es una cosa que necesitamos pedir, que haya una conservación del flujo, que el único punto donde se genera flujo es en la fuente, el único punto donde se pierda es en el vertedero, y en medio no pase nada, se conserva el flujo. Por otro lado, nosotros teníamos capacidades de nuestras tuberías. Entonces, otra cosa que le vamos a pedir para que sea factible, ojo, esto es únicamente en el caso DUMI que vamos a estudiar nosotros, que el flujo sea mayor o igual que cero. Hay casos más avanzados donde nosotros le ponemos aquí una cota inferior. No lo vamos a ver en este momento, pero sí quiero que se queden muy atentos a que todo lo que veamos ahorita sucede porque la cota inferior es de cero. Es decir, nosotros pedimos que el flujo sea mayor o igual que cero. ¿Sí? Y que sea menor o igual a la capacidad. Entonces, estas son las dos condiciones que nosotros pedimos para que nuestro flujo sea factible de valor B. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Pueden poner palomita, taches si van entendiendo los conceptos? Ok, bueno, de todas maneras, ahorita vamos a ver 3 ejemplos para ilustrarlo mejor. Okay. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta primera red. Quédensele viendo feo con odio y díganme, ¿alguien identifica cuál es la fuente? ¿De dónde sale el flujo de manera milagrosa? Ah, bueno, y nada más como para que entiendan un poco mejor cómo leerla. Aquí, en este arco, yo estoy diciendo que salen 5 unidades de flujo de A a B y el arco tenía una capacidad de 7, es decir, yo podía mandar hasta 7 unidades. Es como celeste. En el lado izquierdo es qué cantidad de flujo estamos mandando y en el lado derecho es cuál es la capacidad que tiene ese arco. Entonces, ¿alguno de ustedes ve cuál es la fuente? ¿En qué nodo está saliendo el flujo de manera mágica? De la. Exactamente, si se fijan, ningún arco llega a A, es decir, no hay ninguna cantidad de flujo que esté llegando a A, y sin embargo de A están saliendo ¿cuántas unidades de flujo? Para B5 y para C3. Entonces, Son 8. exacto, en total salen 8 unidades de flujo. Esto nos hace pensar que el valor del flujo va a ser 8, porque de la fuente están saliendo 8 unidades. ¿Alguien identifica el vertedero? Es decir, el nodo al que le llegue flujo, bueno, una cantidad mayor de flujo de la que sale de él.
De B a D. ¿No? Más bien, fíjense, bueno, vamos a hacerlo ahorita, si quieren, para que vean. Ahorita Alfredo ya nos dijo, si se fijan, de A salen 8 unidades de flujo. ¿Sí? Entonces déjame aquí ponerle una anotación. Como que de A salen 8. Vamos a fijarnos en B, como decía Alberto. ¿De dónde les llega flujo a B? De A. Si de A está recibiendo 5 unidades de flujo. Y de E le están mandando 2 unidades de flujo. Entonces, ¿qué cantidad de flujo está llegando a B? 7. 7, ¿no? Y luego, B, ¿a quiénes les manda flujo? Pues le manda flujo a D y le manda flujo a C. Le manda 4 a D y 3 a C. ¿Cuánto flujo está mandando B en total? 7 también. 7. Entonces, si se fijan aquí, esto cumple la ley de conservación del flujo. Por este nodo, no se crea ni se destruye, solo pues, redistribuye lo que le llega, ¿sí? Se conserva el flujo. Podemos hacer lo mismo para los demás. Para el nodo C, si se fijan, le llegan 3 de A y le llegan 3 de B. Entonces le están llegando 6 unidades de flujo a C. Sin embargo, le manda 4 unidades a D y le manda 2 unidades a F. Es decir, no se queda con nada, se conserva. Para el nodo D, le están llegando 4 unidades de B y le están llegando 4 unidades de C. Es decir, este nodo recibe 8 unidades de flujo. Sin embargo, manda 2 unidades al nodo E y manda 6 unidades al nodo F. Es decir, también está sacando las 8 unidades. Hasta aquí pareciera ser que la fuente es el nodo A y los nodos B, C y D son nodos intermedios. Si nosotros nos fijamos en el nodo F, está recibiendo 2 unidades de flujo del nodo C y 6 unidades de flujo del nodo D. Entonces le llegan 8 unidades de flujo y estas se las manda a G. Entonces F también es un nodo intermedio. G está recibiendo 8 unidades de flujo y no está... aquí lo puse al revés, ¿ah? Bueno, déjenme ponerlo aquí con menos. Menos y más. Lo estuve diciendo al revés todo el tiempo, pero bueno. Le llegan 8 y manda 0. Ok. Entonces, G está recibiendo 8 unidades de flujo y no está mandando nada. Entonces, G se está quedando con 8 unidades de flujo. Si se fijan aquí, lo que está quedándose en esta fuente es igual a lo que está mandando más bien lo que se queda en este vertedero es lo que está mandando la fuente. Y estos nodos de aquí no se están quedando nada. O sea, esa diferencia de lo que les llega y lo que mandan da 0. Entonces aquí no se están quedando con nada. ¿Qué es lo que va a pasar en este primer ejemplo? Si nosotros observamos el nodo E, ¿cuántas unidades le están llegando? Pues le están llegando 0 de G y 2 de D. ¿Y cuántas unidades está mandando? Pues sí, también 2 para acá. ¿Sí? Entonces, si se fijan, al hacer esto, en todos los nodos intermedios no se queda flujo y lo que sale de la fuente es igual a lo que llega del vertedero. En este ejemplo, nosotros, déjenme ponerlo acá, tenemos un flujo factible de valor. ¿Cuánto creen que sea el valor del flujo? Pues es lo que sale, exacto, 8, lo que sale de la fuente y llega al vertedero. Esto es lo que ustedes tienen que hacer para determinar que sea un flujo factible, por un lado, que cumplan la ley
de conservación de flujo. Por otro lado, no es cierto. Esto se tiene un flujo de valor B igual a 8 que satisface la ley de conservación. Ya decía yo que esta no era factible. Del flujo. Bien. Entonces, aquí está. Lo voy a poner aquí. Esto lo subo acá. Entonces, si se fijan, aquí nada más haciendo ese análisis de la ley de conservación del flujo, pues sí se cumple. No hay que se crea ni se destruya antes de la fuente de vertedero. Sin embargo, si ustedes recuerdan, la otra condición para que fuera factible era que el flujo no fuera negativo y fuera menor o igual a la capacidad. Vamos a ver si se está cumpliendo eso para cada uno de los arcos. En este primero, el flujo es 5 y es menor que 7, se cumple. 3 es mayor que 0, menor que 5. Aquí se cumple, aquí se cumple, aquí se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Pero, si se fijan aquí, en el arco que va de B a D, estamos mandando un flujo mayor de su capacidad. Es decir, aquí nosotros estamos diciéndole a la red, manda 4 unidades. La red te va a decir, pero solamente puedes mandar 2. Entonces, esto no es factible. El flujo no es factible porque se manda más flujo. Bueno, lo voy a poner así. Porque FBD es mayor que QB. Hasta aquí vamos bien. Pueden poner palomita tache si entendieron este ejemplo. Lo importante es, con esto, que identifique si un flujo es factible, cuál es la fuente, cuál es el vertedero y cuál es el valor del flujo. Entonces, en este primer ejemplo, ya identificamos que la fuente es A, que el vertedero es G, que el valor del flujo es 8 y que, sin embargo, no es factible porque hay un arco que no cumple que el flujo tenga que ser menor o igual que la capacidad. Entonces, este es un primer ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Si se fijan, la red permanece más o menos igual. Solamente cambié algunas cosas. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Aquí voy a poner únicamente ya la diferencia de lo que sale menos lo que llega, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí en A salen 8. No está llegando nada. A B le están llegando 5 de A, 2 de E, es decir, le llegan 7, pero salen 7 hacia D y C, respectivamente 4 y 3, entonces no se queda con nada. C, pues le están llegando 6 de A y de B, pero están saliendo 6 hacia D y F, entonces no se queda nada. En D le están llegando 8 unidades de flujo de B y C, pero también salen 8 unidades hacia E y F, entonces no se queda nada. F le están llegando 8 unidades de flujo de D y de C, y sin embargo, están mandando 7 unidades de flujo a G. Si se fijan aquí, F se está quedando con una unidad de flujo. ¿Sí? Le llegan 8 y manda 7. Se está quedando con una unidad de flujo. E le llegan, y aquí está medio truculento, le llegan 2 y menos 1. Es decir, le están llegando como una unidad de flujo y está mandando 2 unidades de flujo. Entonces aquí E está generando una unidad de flujo, por así decirlo. ¿Sí? O sea, como que le están llegando una y mandando 2, es porque está generando una. Y G le están llegando 7 unidades y luego le está llegando otra unidad por acá. Entonces en sí le están llegando 8 unidades. Aquí, si se dan cuenta,
¿Qué opinan? ¿Es factible o no es factible este flujo? Pongan palomita tache. ¿Creen que es factible o no? Yo nada más tengo duda por qué salió el -8 de G. Porque G está recibiendo 8 unidades de flujo. Le llegan 7 por acá. Y Ajá. aquí dice -1, pero si te das cuenta el arco va de G a E. Entonces un -1 es como que va a la Michael Como que Jackson. de E a G le está... Exactamente, mandando uno. Ah, ok, ok. ¿Y por qué -8? Porque le llegan 7 por acá y le llega 1 por acá. Entonces se está quedando con 8. Ah, ok, ok, entiendo. Acuérdense, si ellos producen, va a ser positivo el número. Si se queda, va a ser negativo. Si Ah, ok, gracias. no hace nada, es 0. Ok, entonces ahí estoy viendo 2 personas que pusieron tache. ¿Los demás qué opinan? ¿Es factible o no es factible este flujo? ¿Y cuál sería su valor? Bueno, no me quiero entretener tanto con esto, pero en el caso muy particular que nosotros vimos, no va a ser factible. ¿Por qué? Porque además, si se fijan aquí, el flujo es menor que la capacidad, flujo menor que la capacidad. Aquí ya arreglé que el flujo sea menor que la capacidad. En todos estos es menor el flujo que la capacidad. Y aquí podrían verse tentados a decirme el flujo es menor que la capacidad. Sin embargo, este es negativo. Entonces, como tengo un flujo negativo, pues podría decirme que no es factible. Entonces, para el ejemplo que nosotros estamos, bueno, no el ejemplo, la teoría que vamos a ver, el caso más sencillo de lo más sencillo de lo más sencillo, este flujo no es factible. En las cosas más locochonas, si nosotros permitiéramos cotas inferiores distintas de 0, y si nosotros permitiéramos tener más de una fuente, puede ser. Por ejemplo, aquí tenemos 2 fuentes y tenemos 2 vertederos. Únicamente habría que ver si lo que se produce en total es igual a lo que se consume en total. Y aquí, pues sí es el caso. Aquí produzco 8 y 1, aquí consumo 8 y 1. Entonces, en cosas más sofisticadas, esto podría ser un flujo factible de valor 9, pero en lo que nosotros estamos estudiando, no es factible porque tengo flujo negativo y porque no se conserva el flujo en los nodos intermedios. ¿Sí? Esto nada más es para presentarles que hay cosas más allá y hay teoría más sofisticada. Sí hay teoría para resolver problemas con este tipo de flujos. Nosotros no lo vamos a ver, nos vamos a quedar en lo más sencillo. Bueno, un siguiente tercer ejemplo. Y de nueva cuenta, déjenme hacerlo rápido. De A salen 8 unidades de flujo. En B, pues si bien llegan 7, salen 7. En C llegan 6, salen 6. De D entran 8, salen 8. En F entran 8, salen 8. En E entran 2, salen 2. Y en G están entrando 8 y no sale nada. Entonces, si se fijan aquí, tengo una fuente, claramente que es A. Tengo un vertedero, claramente que es B. El valor del flujo es 8, porque es lo que produce la fuente y lo que llega en el vertedero. Y todos los valores del flujo son menores que las capacidades y son no negativos. Entonces, este de aquí es un flujo factible de valor 8. ¿Sí? Queda claro esta parte de flujo, cómo identificar cuando un flujo es factible, quién es la fuente, quién es el vertedero y todo lo demás. Vamos a poner palomita tache si vamos bien hasta aquí. Perdón, nada más, ¿cómo identificábamos el vertedero? El vertedero va a ser el nodo que se queda con flujo, es decir, aquel al que le llega algo y no manda nada, o lo que le llega es mayor que lo que manda. Ah, ok, entiendo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí G le llegan 8, se queda con 8 y no manda nada. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, esto era lo básico de decir
qué es el flujo, cómo es la capacidad, cómo identificar cuándo es factible y cuándo no. En la teoría clásica de flujo, ustedes tienen que hacer las operaciones, es decir, flujo menos capacidad, menos cuota, bla, 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 para determinar algo que se conoce como cadenas aumentantes, y la verdad se confunden mucho. Entonces, por eso es por lo que voy a ver coloraciones. Una cadena aumentante, si ustedes se acuerdan del término de cuando vimos gráficas, cadena era una sucesión alternada de vértices aristas o arcos. En la cadena, a diferencia del camino, no nos importaba la dirección. Entonces, aquí pues vamos a agarrar un conjunto de arcos, no nos importa su dirección, y lo único que vamos a querer es que el inicio de esa cadena sea la fuente y el final sea el vertedero. ¿Por qué? Porque queremos mandar flujo de la fuente al vertedero. Vamos a decir que esta cadena es aumentante si tiene una capacidad incremental positiva. La capacidad incremental, a grosso modo, es qué tanto flujo más puedo mandar por esta cadena. Si se fijan aquí, la fórmula está medio fea. Estoy definiendo algo que es C más, C menos, que digo, pues, cuáles son los arcos recorridos positivamente y los arcos recorridos negativamente, o con orientación positiva, orientación negativa. Eso lo único que nos va a querer decir es aquí, los que estamos recorriendo positivamente, es decir, que estamos recorriendo el arco en la dirección que tiene, vamos a mandar flujo por ahí. ¿Qué tanto flujo podemos mandar? Pues la diferencia entre la capacidad menos lo que ya mandamos. Entonces nos vamos a fijar en el mínimo de todos estos. Esto es algo más o menos como lo que vimos con el tema de PERT, de decir, bueno, ¿cuál es el calendario de fecha más próxima? Entonces, si bien tenemos como que un arco donde podemos mandar más cantidad de esta, nos tenemos que fijar en el mínimo, porque va a ser el cuello de botella. Si bien en los demás podemos mandar más, cuando tengamos que pasar por ese arco, solamente vamos a poder mandar esta cantidad. Entonces, pues en toda la cadena solo podemos mandar esa cantidad. Esto de los arcos recorridos negativamente son los arcos tipo Michael Jackson, donde si bien estamos mandando flujo de G a E, por ejemplo, nosotros vamos a querer regresar cierto flujo de E a G. ¿Sí? Entonces, esto interprétenlo como que estamos regresando el flujo. Si bien el arco o la orientación va de un nodo al otro, cuando digamos que estamos en C- es que nosotros queremos regresar el flujo. ¿Qué tanto podemos regresar? Pues solamente podemos regresar lo que ya hemos mandado. No podemos regresar algo que no hemos mandado. Entonces, por eso nos vamos a fijar en el mínimo de los flujos. ¿Sí? Bueno, pues para detectar las cadenas aumentantes de una manera más mnemotécnica, que no sea tan difícil para ustedes, porque, insisto, cuando nosotros hacíamos esto con For y Fulcrest normal, es una fórmula muy fea, además de la de las cadenas, y entonces da pie a como que un montón de, pues no confusiones, pero es demasiada información, demasiadas formulitas, y así lo podemos hacer más fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar un algoritmo que se conoce como el algoritmo del teta enrutamiento. En este algoritmo nosotros vamos a colorear los arcos de nuestra red dependiendo de cómo es el flujo. Aquí necesitamos que el flujo sea factible. Entonces, lo primero que tienen que saber hacer es determinar si el flujo es factible o no. Una vez que ya determinan que su flujo es factible, procedemos a colorear la red. ¿Cómo lo vamos a colorear? Vamos a usar 4 colores. El primer color es el verde. ¿Alguno de ustedes maneja? O bueno, los que no manejan, en el semáforo, ¿qué les indica el verde? Avanzar. Avanzar. ¿Y en México, cómo lo tomamos? Acelera. Puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Cuando ven el verde dicen, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, el verde nos va a indicar que podemos mandar flujo, pero también podemos regresar. Entonces, ¿cuándo vamos a poder hacer eso? Pues cuando ya mandamos flujo, si mandamos, podemos regresar. Y que todavía no saturemos el arco, ¿sí? Que la capacidad no esté saturada.
¿Cuándo pasa eso? Pues cuando el flujo que hemos mandado es menor que la capacidad. Entonces, el primer color que vamos a usar es verde y nos va a decir, puedes enviar y puedes regresar, cualquiera de las dos. El siguiente color que vamos a utilizar es el color blanco. Esto lo que nos va a decir es que únicamente es posible mandar más flujo. ¿Cuándo va a ser eso? En este ejemplo sencillo, bueno, en esta teoría sencilla, pues cuando el flujo sea igual a 0 y sea menor que la capacidad. Aquí es menor, no es menor igual, es menor. Entonces, cuando el flujo sea igual a 0 y sea menor que la capacidad. Eso nos quiere decir que todavía podemos mandar flujo. El tercer color que vamos a utilizar es el negro. Esto lo que nos va a decir es que podemos únicamente regresar flujo. ¿Cuándo podemos regresar flujo? Pues cuando ya mandamos. Pero para decir que es lo único que podemos hacer, quiere decir que ya no podemos mandar más. Entonces el flujo tiene que ser igual a la capacidad. Es decir, ya no puedo mandar más flujo. Si pudiera mandar más flujo, sería verde porque puedo regresar y mandar. Pero aquí digo, solamente puedo regresar. Entonces el flujo tiene que ser igual a la capacidad, tiene que ser mayor que 0. Vamos a colorear ese arco de negro. Finalmente, el cuarto color. Este color, a decir verdad, nunca lo vamos a usar en la teoría que vamos a ver nosotros. Este se utiliza más bien en teorías más avanzadas cuando tenemos una cota inferior diferente de 0. Y aquí lo que nos dice es que no podemos ni mandar ni regresar. Entonces, en nuestro caso es que el flujo sea 0. Como no he mandado nada, no puedo regresar nada. Y que sea igual a la cota superior a la capacidad. Entonces ya no puedo mandar más. Hasta aquí queda clara la idea de los 4 colores. Verde, puedo hacer lo que se me dé mi regalada gana. Rojo, no puedo hacer nada. Blanco, puedo mandar. Y negro, puedo regresar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Pueden poner palomita tache, por favor? Ok. Pues vamos a ver un pequeño ejemplo. Si se fijan, aquí tengo el mismo flujo del tercer ejemplo, del anterior. Ya habíamos visto que era un flujo factible, habíamos visto que era un flujo de valor 8, que la fuente es el nodo A, el vertedero es el nodo G, y todos los demás son intermedios. Una vez que tenemos el flujo factible, tenemos que colorear la red. Aquí yo ya se las estoy coloreando, pero vamos a hacer el análisis. De A a B en este arco, yo le voy a dar el color verde porque puedo mandar todavía flujo por acá. ¿Cuántas unidades más de flujo podría mandar de A a B? Si ya mandé 5 y puedo mandar hasta 7. ¿Qué tanto más puedo mandar? Otras 2. Otras 2. Entonces puedo mandar hasta 2 unidades. Y también puedo regresar flujo. ¿Cuánto es lo más de flujo que podría regresar por acá? ¿Cuánto flujo he mandado? 5. 5, entonces pues eso es lo que podría regresar. Entonces, ¿puedo regresar 5 o puedo mandar hasta 2? Bueno, regresar hasta 5 y mandar hasta 2. Entonces, si se fijan, aquí puedo enviar y regresar. Puedo hacer lo que se me dé mi regalada gana, les doy el color verde. El arco hace, ¿cuántas unidades más de flujo podría mandar? Si ya mandé 3 y puedo hasta 5. Las 2. ¿Y cuántas unidades de flujo podría regresar? 3. 3. Entonces, puedo mandar, puedo regresar. Le asigno el color verde. El arco BC, ¿puedo mandar más flujo? Por acá. No. No. Mandé 3 y ese era mi límite. Ya no puedo mandar más flujo. ¿Puedo regresar flujo? Sí. Sí. Entonces, en este arco no puedo mandar, pero sí puedo regresar. Entonces, le voy a asignar el color negro. Si se fijan, pasa lo mismo para el arco BD. El flujo es igual a la capacidad. Para el arco DE, DF. Entonces, todos estos son negros por lo mismo. Los arcos CD, pues ya mandé flujo, pero todavía puedo mandar más, entonces puedo mandar y regresar.
Lo mismo para CF, FG y EB. Por eso es por lo que esos arcos los coloré con verde. El arco GE, este arco no he mandado nada de flujo y tengo una capacidad de 5. ¿Cuántas unidades más de flujo podría mandar? 5. 5. ¿Y puedo regresar flujo? No, porque no estás mandando nada de flujo. Exacto. Si yo regresara flujo, esto sería negativo y dejaría de ser factible. Entonces, ya no puedo regresar flujo. Como únicamente puedo mandar, le voy a dar el color blanco. Hasta aquí, ¿dudas sobre cómo colorear su red? ¿Pueden poner palomita tache, por favor? Si alguno estuviera como 0,0, ese ya lo podríamos colorear en rojo. Exactamente. Si tuviera un arco con etiqueta 0,0, tendría que tener color rojo. Bueno, pues continuemos. Algoritmo del teta enrutamiento. Si ustedes se acuerdan, lo que nosotros queríamos era encontrar una cadena aumentante. Entonces, vamos a trasladarlo al problema de coloraciones. Lo que nosotros vamos a ver primero es el problema de la cadena coloreada. Vamos a tener dos conjuntos de nodos no vacíos, de tal forma que sean disjuntos. Es decir, que un nodo en n más no esté, bueno, n más intersección n menos sea vacío. Y vamos a tener una coloración de los arcos, como vimos ahorita, con colores verde, blanco, negro y rojo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Determinar si existe una cadena, vamos a denotar las cadenas como P, que va de n más a n menos. ¿A qué me refiero con esto? Que sale de algún nodo en n más, van recorriendo los arcos en su red, y llegue a un nodo de n menos. ¿Sí? Entonces, quiero encontrar una cadena de n más a n menos. De tal forma que los arcos en esta cadena que yo recorra con orientación positiva, es decir, en el sentido adecuado, sean verdes o blancos. ¿Por qué? Porque verdes puedes mandar o regresar y blanco es puedes mandar. Entonces, cuando es verde o blanco, puedo recorrer ese arco en ese sentido sin mayor problema. ¿Sí? Puedo estar enviando flujo por ahí. Entonces, necesito encontrar que los arcos que estamos recorriendo bien sean verdes o blancos para poder mandar flujo por ahí. Y que los arcos en P-, es decir, los que voy a recorrer al revés, que voy a regresar, como Michael Jackson, sean verde o negro. Es decir, que pueda enviar o regresar, puedo regresar, o que pueda regresar. ¿Sí se entiende? Queremos construir cadenas que vayan de un nodo a otro, de tal suerte que si vamos siguiendo esos arcos, los colores me digan, si vas en la dirección del arco, puedes mandar, y si vas a recorrer el arco al revés, puedes regresar. Eso es lo que nosotros queremos hacer para construir una cadena aumentante. Se va a decir que una cadena compatible con la coloración es la solución a este problema. ¿Cómo vamos a resolverlo? Con el algoritmo del teta enrutamiento. ¿Qué pasa si no podemos encontrar una cadena? Es decir, que en algún momento todos los arcos que están en P+ sean rojos o blancos y todos los arcos que están en P- sean rojos o negros. Bueno, si pasa eso, vamos a encontrar algo que se conoce como un corte. Un corte es un conjunto de arcos de la forma S complemento con S en X. ¿A qué me refiero? Que vamos a hacer una partición de mi conjunto de nodos de la red en dos conjuntos. Un subconjunto S y todos los demás, ¿sí? Entonces, vamos a decir que ese corte separa a n más de n menos si para algún conjunto S, bueno, un subconjunto de los nodos S, se cumpla que n más está contenido en S, n menos intersección S sea vacío y pues el corte sea de esta forma. Aquí lo que quiero decir es que todos los arcos del corte tienen un extremo en S y el otro en S complemento, ¿sí? Entonces, hago la partición de los vértices como lo que hacíamos en prim con la amiba.
tengo unos vértices dentro y unos vértices fuera, y el corte son el conjunto de arcos que atraviesan mi amiba. Tienen un extremo en S, el otro extremo en ese complemento. Lo que necesito es que N más esté dentro de la amiba y N menos no. Así que no haya ningún vértice de N menos que esté dentro. Eso va a ser un corte. Lo que les decía antes, si en algún momento ya todos mis arcos en P+, bueno, ya no puedo salir porque ya no puedo mandar ni regresar flujo, que es lo que va a pasar aquí en este segundo párrafo, que todo arco en Q más sea rojo o negro, o todo arco en Q menos sea rojo o blanco, es decir, el más, acuérdense, quiero enviar en esa dirección. Si les digo que es negro, solamente pueden regresar, en rojo no pueden hacer nada. Entonces aquí estoy diciendo, no puedo salir de la amiba. En Q menos es, quiero recorrerlo al revés, pero aquí te dice, solo puedes mandar, no puedes regresar, y no puedes hacer nada. Entonces tampoco puedes salir de la amiba usando la técnica Michael Jackson. Esto es lo que se conoce como un corte compatible con la coloración. Si se fija, pues solamente hay esas dos opciones. O encontramos una cadena compatible, es decir, podemos ir de N más a N menos, o encontramos un corte. Ya no podemos ir porque en algún momento no podemos salir de la amiba. La idea general del algoritmo del teta enrutamiento, pues va a ser ir construyendo la cadena. Empezamos en un nodo en el conjunto N+, y vamos viendo por qué arcos sí podemos ir mandando o regresando flujo. Si podemos mandar o regresar flujo, pues agregamos a la amiba los otros nodos a los que mandamos o les regresamos el flujo. Y vamos a ir haciendo esto de tal suerte que vamos a ir expandiendo la amiba o vamos llegando a otros nodos. ¿Hasta qué momento? Hasta que llegamos a el conjunto que queríamos llegar, que era el N-, o hasta que ya no podemos. Entonces, esa es la idea a grandes rasgos del algoritmo del teta enrutamiento. Ahorita vamos a ver un ejemplo rápido de esto para que se den una idea. Y pues el código, el pseudocódigo, lo que les dice es N+, pues empieza siendo, en nuestro problema va a ser la fuente. De ahí queremos mandar flujo, pero pues normalmente ponen el conjunto S. Y ningún otro nodo está enrutado. Entonces vamos a determinar el corte, es decir, el conjunto de arcos que tienen un extremo en S y el otro extremo en el complemento. Si existe algún vértice en el corte que sale, que es verde o blanco, pues enrutamos el otro nodo, es decir, al que salimos, como que el enrutamiento de ese nuevo nodo es el nodo en el que nosotros estábamos. Si no existe, si no hay ninguno de esta forma, bueno, y también si queremos salir a la Michael Jackson, pues tiene que ser verde o negro, pero, o sea, que podamos enviar flujo de forma directa o regresando. Si se puede, pues el nodo que estaba afuera lo enrutamos con el nodo que estaba adentro. Si no se puede, pues decimos que ya se termina y no hay un problema de determinar una cadena compatible con la coloración. Lo que nosotros estamos haciendo es encontrando un corte compatible con la coloración. Y pues bueno, hasta aquí queda más o menos clara la idea de lo que vamos a ir haciendo. Vamos a poner palomita tacha. Ok, bueno, igual ahorita siento que con el ejemplo va a quedar mucho más claro. Veamos este de acá. Entonces, nosotros lo que queremos es determinar una cadena compatible con la coloración para esta red. Si se fijan aquí, yo únicamente tengo los arcos coloreados, no tengo ni flujo ni capacidad, solamente tengo los colores que me indican si puedo mandar o regresar flujo. Estoy diciendo que quiero mandar el flujo o encontrar una cadena que vaya de S, es decir, de aquí, a alguno de estos tres nodos, el 7, 8 o el 9. Entonces, en el momento en que yo llegue a cualquiera de estos tres, voy a terminar porque encontré la cadena compatible. Si yo itero y me doy cuenta que no fue posible llegar, voy a concluir que tengo un corte compatible con la coloración y lo vamos a ilustrar. Entonces, pues vamos a empezar. Este lo voy a ilustrar aquí. Nosotros empezamos en este nodo S y nos tenemos que fijar en el
corte. El corte van a ser los arcos. Bueno, déjame seleccionar el color para no confundirlo. Aquí. En este primer momento, este es mi corte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los arcos que tienen un extremo en S. Bueno, sí, en S, que empezamos con N más. Y el otro extremo en el complemento, que son los de afuera. Entonces, estos son mis arcos en el corte. ¿Cuáles son los arcos que voy a recorrer de orientación positiva? Pues los que van de aquí hacia afuera. ¿Qué arcos son esos? De S a 1 y de S a 3. Exacto. Muy bien, Alberto. S1 y S3 son los arcos que están recorridos en orientación positiva. ¿Y cuáles son los arcos que voy a recorrer al revés, en orientación negativa? De 2 a S. Exacto. Muy bien. Entonces, mi cortadura o mi corte son estos tres arcos. Voy a hacer la distinción que en positivo es S1 o S3 y en negativo es 2AS. Déjenme pasar rápidamente a una pizarra para tenerlo en claro. O bueno, para que vean cómo van a ser las tablas en este tipo de algoritmos. Entonces, nosotros vamos a tener por aquí una columna asociada con la iteración. Bueno, sí, la iteración. Vamos a tener los arcos que pertenecen a Q+, es decir, los que están en el corte con orientación positiva. Vamos a tener los arcos con orientación negativa. Y vamos a tener los enrutamientos. Entonces, en una primera iteración, siempre van a encontrar que empezamos en la 2, porque en la 1 es como la inicialización. Pero pues déjenme poner aquí. Entonces, en esta primera iteración, los arcos en Q+, como bien dijo Alberto, son el arco S1 y el arco S3. Mientras que los arcos en Q- son el 2S. ¿Sí? Ok. Hasta aquí. Vamos bien. Pueden poner palomita, tache, si entendieron este paso del teta enrutamiento hasta ahorita. Ok, bueno. Pues quédense viendo feo, así con odio. A su red. El algoritmo del teta enrutamiento les dice, bueno, ¿por qué arcos puedo todavía mandar flujo hacia afuera? Los que estén en Q+, tienen que ser verdes o blancos, porque eso significa que podemos mandar. Y los que estén en Q- tienen que ser negros o verdes, porque significa que podemos regresar. ¿Qué arcos cumplen con esa condición? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Por cuáles todavía pueden mandar flujo hacia afuera de ese? Por el S1 y el S3, ¿no? Exactamente. De S1 podemos mandar y de S3 también. Entonces aquí entra la parte del enrutamiento. Aunque en el pseudocódigo nada más viene un nodo, nosotros podemos hacerlo de golpe. La idea es enrutar la mayor cantidad de nodos posibles en cada iteración. Entonces, nosotros podemos llegar hasta 1 y nosotros podemos llegar hasta 3. ¿Cómo vamos a enrutar al 1 y al 3? Pues le vamos a asignar como enrutamiento el nodo del que podemos mandar flujo hacia ellos. En este caso sería ese. De ese podemos mandar flujo por este arco hacia 1. Entonces el enrutamiento de 1 sería ese. Y podemos mandar flujo a 3 por este arco. Entonces el enrutamiento de 3 es ese. Déjenme ponerlo en la pizarra y ahorita tal vez quede un poco más claro. Chin. Ay, ¿alguno de ustedes conoce la clave ASCII para el teta? Escribir teta en...
en el teclado. No, a ver. ¿No es 233? No. Casi, pero no. Que por acá tengo el 290. No, tampoco. Bueno, igual es más rápido si copio la letra. Y a ver si me da chance. Ok, sí me dejó. Entonces, ¿qué era lo que les decía? Nosotros vamos a estar enrutando los otros nodos. Estos nodos le vamos a dar el enrutamiento del nodo por el cual nosotros llegamos. Entonces aquí, en la primera iteración, tanto teta de 1 como teta de 3 era igual a S. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a estar poniendo en la tabla del teta enrutamiento, de decir cómo llegamos a los nodos. Una vez que nosotros, déjenme por acá poner una línea para que se vean la tabla. Entonces, una vez que nosotros enrutamos lo que podemos enrutar, vamos a proceder ahora a agrandar el conjunto S, la amiba, por así decirlo. Entonces, nosotros vamos a agregar los nodos que ya están enrutados. Tengo el S, el 1 y el 3. Entonces, ahora el corte van a ser estos arcos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos vértices que yo tengo aquí ya están enrutados. Por eso les decía que empezaba en la iteración 2, porque pues normalmente les dice el algoritmo en ruta S como que viene del mismo y los demás no tienen enrutamiento. Pero bueno, entonces ahora quédensele viendo feo. El corte van a ser los arcos que atraviesan esto, es decir, estos arcos. ¿Cuáles están en orientación positiva y cuáles están en orientación negativa? Pues positiva está de 1 a 4, Uh-huh. de 1 a 2, de 3 a... Ah, no, no. Y ya, ¿no? Ah, no, y de 3 a 6. Y de 3 a 6. Muy bien, Alberto. ¿Y los que son negativos? ¿Cuáles tienen orientación negativa? El 2, 1, el Ujú. 2, 3 y el 2, ¿ese? ¿Ese todavía lo cuentas? Sí, Ah, ok. ese todavía está dentro del conjunto. Entonces, pues sí, exacto. Muy bien, Alberto. Entonces, todos estos son mis arcos. Tengo unos en orientación positiva, que son los que la flecha está en el otro conjunto, y los de orientación negativa, que son los que ya están enrutados, la flecha, apunta hacia ellos. Ok, de acuerdo a los colores, ¿a qué nodos pueden llegar todavía? ¿O a qué nodos les podrían mandar flujo que no están enrutados? A 4 y a 2. Ok, a 4, pues como este es verde, le pueden mandar. A 2, como este es negro, ¿le puedes mandar, Rolando? ¿Qué significaba el negro? Que no manda, pero está el blanco. Y el blanco es que sí puede ir en En contra la, flujo. no, el negro es que puede ir en contraflujo. Con negro puedes ¿Ah, regresar sí? y con blanco puedes mandar. Entonces, si te fijas aquí, de 1 a 2 no puedo mandar por acá y tampoco le puedo regresar por acá. Entonces a 6. Tampoco, porque si te fijas aquí solamente puedo mandar, que diga regresar, es negro. Sí, 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 perdón. Y también por el blanco es solamente que puedo mandar. Entonces, en este punto, por acá no puedo mandar, por acá no puedo regresar, no puedo hacer nada, no puedo regresar, no puedo mandar. El único nodo al que le puedo mandar todavía algo es el 4, porque este es verde. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esa iteración en la pizarra.
Entonces, en una segunda iteración, los arcos de Q+, como bien dijo Alberto, tengo el 1, 4, tengo el arco 1, 2, tengo el arco 3, 6. ¿Sí? Son los que están saliendo. ¿Cuáles están llegando? Pues tengo el arco 2, 1, tengo el arco 2S, tengo el arco 2, 3 y ya. ¿Sí? Son los arcos que llegaban. ¿Qué nodo pude enrutar? Únicamente pude enrutar al 4. ¿Cuál era el nodo del cual le mandaba flujo al 4? El 1. Entonces, este es el que voy a enrutar ahora. Y pues ya, termino mi iteración. Bueno, una disculpa, ya se acabó la clase. Nada más quiero terminar este ejercicio. Si me dan 5 minutos para terminarlo. Si no, no se preocupen, se pueden salir y subo el video a YouTube. Entonces, pues vamos a pasar a la red. Y el nodo que yo agregué fue el 4. Entonces, ¿qué nodos tengo ahorita enrutados? Tengo el S, el 1, el 3 y el 4. Entonces, digamos que ahora mi corte son estos arcos. ¿Sí? Tengo de un lado los que ya están enrutados con la fuente y del otro lado los demás. ¿Qué arcos me conforman el corte? Pues tengo el arco 7, 4, el 6, 4, el 2, 4, 1, 2, 2, 1, 2S, 2, 3, 3, 6. ¿Sí? Son estos los que están aquí atravesando el corte. ¿Cuáles son los arcos con orientación positiva? Es decir, que salen de N+, de S a ese complemento. Tengo 1, 2, está saliendo, y tengo el 3, 6. Son los únicos arcos que salen. ¿Cuáles son los arcos con orientación positiva? Que diga negativa. Los que llegan de ese complemento a ese. Pues tengo el 7, 4, tengo el 6, 4, el 2, 4, el 2, 1, 2S y 2, 3. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Pueden poner palomita tache si van siguiendo esto. Ok. Pregunta. ¿Puedo enrutar algún nodo? No, ya no, porque ya no puedes ni enviar, ni recibir, ni nada, ¿no? Ya no hay ruta. Exactamente, Alberto. Si se fijan, no puedo enrutar el 7 porque aquí tengo un arco en orientación negativa que está blanco. Entonces este arco me dice solo puedes mandar, pero en la dirección. Entonces no puedo regresar flujo por aquí. Estos son rojos, no puedo hacer nada. Estos ya habíamos dicho que no se podían. Entonces si se fijan, aquí ya no es posible hacer ningún enrutamiento. Eso lo que nos quiere decir es que no existe una cadena compatible con la coloración. No hay manera en Dios de mandar flujo de S a alguno de estos vértices. Entonces, pues bueno, voy a ponerlo ahorita en la pizarra y hacemos la conclusión. En una tercera iteración, nosotros teníamos como arcos de orientación positiva, es decir, los que iban de S a ese complemento, los arcos 1, 2. Teníamos ahí el 3, 6, me parece. Son los únicos que tenían orientación positiva y pues ya no se podía hacer nada. Y los arcos con orientación negativa, pues teníamos el 7, 4, para empezar. Teníamos el 6, 4. Teníamos el 2, 4. Luego tenemos el 1, bueno, 2, 1. 2, 1, 1, 2. Tenemos
el 2S. Tenemos el 2,3. Y me parece que ya. Bien, entonces aquí, estos eran los arcos de mi cortadura. Y aquí, como ya no se puede enrutar, como ya no es posible hacer ningún enrutamiento, se termina el algoritmo y se concluye que no, esto déjame ponerlo en mayúscula, no existe cadena compatible con la coloración. Sin embargo, encontramos el corte compatible con la coloración dado por Q igual a Q más unión Q menos. Es decir, ¿cuál es el corte compatible con la coloración? Pues eran los arcos que nosotros habíamos visto visualmente y que nosotros estamos anotando aquí en mi tabla, ¿sí? Todos estos arcos son los que me están dando el corte que es compatible con la coloración. Hasta aquí vamos bien. Pueden poner palomita tache si entendieron este ejercicio. Bueno, si se fijan, es muy sencillo el algoritmo del teta-enrutamiento. Solo consiste de ir expandiendo, digamos, la amiba. De un lado están los conjuntos, los nodos que pertenecen a N+, y los que están enrutados, y del otro lado están todos los demás. El corte son los arcos que van de un conjunto a otro, y la idea es ir enrutando la mayor cantidad de nodos posibles, dependiendo de los colores. Nos vamos a detener cuando ya no podamos enrutar nada o cuando hayamos enrutado un nodo del conjunto N-. ¿Sí? El día viernes nos habíamos quedado en el flujo máximo, el problema del flujo máximo, y en un primer paso vimos el algoritmo del teta-enrutamiento. Ahorita en la pantalla están ustedes viendo el ejemplo que vimos. Si ustedes se acuerdan, el algoritmo del teta-enrutamiento lo que consistía era, tenían un conjunto N+, que era como un subconjunto de vértices en su red, de donde querían mandar flujo, y tenían un conjunto N-, que era, de nueva cuenta, un subconjunto de vértices a los cuales querían que les llegara el flujo. Entonces, el algoritmo del teta-enrutamiento sirve para determinar si existe una cadena compatible con la coloración o en su defecto tienen un corte. El algoritmo, si ustedes se acuerdan, comienzan definiendo un conjunto S mayúscula. Ese conjunto S mayúscula primero es el conjunto de donde van a mandar el flujo, y de una iteración a la otra van enrutando otros nodos en su red hasta que llegan a algunos de los que quieren en el conjunto N-. Entonces, en el ejemplo que vimos el viernes, por ejemplo, nosotros empezábamos con una tablita de este estilo. Primero el conjunto S, pues era nada más el vértice S, y conforme podíamos ir enrutando los otros vértices, los agregábamos al conjunto S, hacíamos una diferenciación entre los arcos de la cortadura que tenían orientación positiva y orientación negativa. Esto van a ver por qué nos es de utilidad cuando veamos free flickers. Entonces, dependiendo de la orientación, pues decíamos, si está en Q+, es decir, el arco va del conjunto S a los demás vértices. Entonces, nosotros queremos poder mandar flujo por ahí. ¿Cómo podemos mandar? Bueno, pues podemos mandar cuando el arco tiene color blanco o cuando el arco tiene color verde. Si el arco es de Q-, quiere decir que va del complemento de S hacia S. Entonces, como que no está respetando la dirección. Lo que nosotros querríamos hacer sería regresar flujo por ahí. Entonces, para regresar el flujo, nosotros necesitamos que el arco sea negro o sea rojo. Esos eran los criterios para poder enrutar los otros vértices de la red. Y nosotros íbamos a continuar con esta iteración del teta-enrutamiento hasta que
llegáramos a alguno de los vértices que queríamos mandar flujo, o bien que hubiera alguna iteración, aquí viene sobrando, le hagan caso, o bien que hubiera alguna iteración en donde ya ningún arco me sirviera para enrutar otro vértice, como fue en el ejemplo que vimos el viernes. Aquí, después de la tercera iteración, veíamos que ya no podíamos enrutar porque todo arco en Q+, es decir, queríamos mandar, era negro, que solo nos permite regresar, o rojo, que no puede hacer nada. Y todo arco de Q- era blanco o rojo, entonces tampoco podemos regresar. Hasta aquí vamos bien, ¿se acuerdan de eso? Pueden poner palomita, tache. En lo que vamos a estar viendo hoy con Forey Fulkerson, vamos a estar usando el algoritmo de teta enrutamiento como una subrutina para el algoritmo de Forey Fulkerson. Entonces, en lugar de estar construyendo tablas y tablas y tablas, lo que vamos a ir haciendo es iterando en la misma red e ir poniendo las etiquetas. Va a ser algo de este estilo. Si ustedes se acuerdan, en un inicio, el conjunto S mayúscula era el nodo fuente. Bueno, el nodo S. Y aquí, para este ejemplo, queríamos llegar a alguno de los nodos 7, 8 o 9. Entonces, cuando nosotros etiquetamos alguno de esos tres vértices, ya habríamos encontrado una cadena compatible con la coloración. Inicialmente, el corte, si el conjunto de arcos que van de S a ese complemento, eran los arcos S1, S3 y 2S. Entonces, aquí Alberto, que hoy no está, como que él se identificó muy rápidamente cuál era el Q+ y Q-. Entonces, en este caso, Q+ son los que salen de aquí y van hacia el otro lado, que serían el S1 y el S3. En esta gráfica, yo estoy poniendo que estoy enrutando al nodo 1, el teta de 1, es decir, el enrutamiento del nodo 1, va a ser ese porque como este arco es verde, yo puedo mandar flujo de ese a 1. Entonces aquí estoy indicando que puedo mandar flujo hasta 1 a partir de ese. Lo mismo con 3. Entonces cuando nosotros podemos mandar flujo hasta un nodo, de cierta forma el conjunto ese como que lo absorbe. Más o menos lo que les decía con el algoritmo de Prim en árbol de peso mínimo. Entonces, en una siguiente iteración, ahora los vértices que conforman el conjunto S eran estos tres. Yo quería ver a qué otros nodos puedo mandar flujo. Si se fijan, aquí, como este vértice, este arco es verde, yo puedo mandar flujo a 4. Entonces voy a decir que puedo mandar flujo hasta 4 a partir de 1. Estoy enrutando el 4 con 1. Este arco que va de 1 a 2 es negro, significa que solo puedo regresar flujo. Entonces no puedo mandar por aquí flujo de 1 a 2. Este otro arco que va en dirección contraria es blanco. Entonces no puedo regresar flujo por aquí. Es decir, ninguno de estos dos arcos me va a servir para hacerle llegar flujo de 1 a 2. De igual manera, este arco de aquí es rojo, no puedo mover nada por ahí. Este es blanco, entonces no puedo regresar flujo de 3 a 2. No puedo enrutar a 2 con ninguno de estos arcos. Y de igual forma, el 6 no lo puedo enrutar porque en este arco solamente puedo regresar flujo. Entonces, en esta segunda iteración únicamente podría haber enrutado al nodo 4. Con lo que en la siguiente iteración, ese nodo 4 pasa a ser parte del conjunto S. Ay, perdón. Y bueno, aquí en esta tercera y última iteración, como ya lo habíamos visto, esta es la cortadura, ¿sí? El conjunto de arcos que separan a los nodos que están en el conjunto S, que vienen siendo S1, 3 y 4, de los nodos del complemento, es decir, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Si se fijan, cualquier arco que llegue de este lado hacia el conjunto S es blanco o rojo, ¿sí? Y cualquier arco que salga de S hacia el complemento es negro. Entonces yo ya no puedo hacer nada. Ya no puedo mandar flujo de estos nodos a los demás. En particular ya no puedo mandar flujo ni al 7, ni al 8, ni al 9. Entonces nosotros habíamos encontrado ahí un corte compatible con la coloración. ¿Eso para qué nos va a servir? Bueno, pues nosotros queremos resolver el problema del flujo máximo en una red. Como su nombre lo dice, nosotros vamos a querer encontrar un flujo en la red, dadas las capacidades, que el valor
asociado con ese flujo sea máximo y el flujo sea factible. Para eso vamos a usar el algoritmo de Forey-Fulkerson. Forey-Fulkerson lo que hace es ir encontrando cadenas aumentantes, es decir, cadenas que van desde la fuente hasta el vertedero, por las cuales nosotros podemos mandar más flujo, ¿sí? Entonces vamos a ir encontrando las cadenas con el algoritmo del teta-enrutamiento, y una vez que tengamos las cadenas, vamos a ir actualizando el flujo. Al actualizar el flujo, como aparece aquí, ahorita con el ejemplo creo que va a quedar un poco más claro. Una vez que nosotros actualizamos el flujo, pues vamos a volver a colorear nuestra red. ¿Sí? Entonces vamos a ir jugando con eso. Tenemos un flujo, coloreamos la red, encontramos una cadena compatible con esa coloración que vaya de la fuente al vertedero. En caso de encontrar la cadena, calculamos la capacidad incremental de esa cadena y actualizamos el flujo a través de esa cadena. Volvemos a colorear, etc. ¿Cuándo nos vamos a detener? Cuando lleguemos a un paso en el que al usar el algoritmo del teta-enrutamiento no nos sea posible encontrar una cadena compatible con la coloración y encontremos un corte compatible con la coloración. Bueno, una pequeña definición. Si ustedes se acuerdan de las primeras clases de flujo, el valor del flujo, ¿sí? El valor asociado con un flujo factible, nosotros lo encontrábamos con las ecuaciones de conservación del flujo. De una manera muy burda lo podíamos determinar como la suma del flujo que salía de la fuente menos la suma del flujo que le llegaba, es decir, cuánto flujo generaba la fuente. Va a haber un concepto dual, y de hecho estoy usando la palabra dual a propósito, que va a ser el de la capacidad de una cortadura. Una cortadura va a ser un conjunto de arcos, tales que si ustedes quitan esos arcos, entonces ya no es posible mandar flujo de la fuente al vertedero. Vamos a decir que dada una cortadura, que esto se puede inducir por un flujo F, va a tener una capacidad definida de esta manera. Aquí lo estoy definiendo de esta manera porque les quiero recalcar que estamos viendo el caso dummy, para el más básico de lo más básico de lo más básico. Hay ejemplos que incluso creo que algunos de ustedes ya se animaron a ver eso en su exposición del proyecto, donde los arcos tienen capacidades inferiores, no solamente cotas superiores. Entonces, cuando un problema de flujo tiene cotas inferiores en los arcos, la capacidad de la cortadura ya no se calcula así. Bueno, sí se calcula así, pero en la literatura así básica definen la capacidad de la cortadura únicamente de esta forma, como la suma de las capacidades de los arcos que se encuentran en cumas. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto de acá? Aquí en este problema, en esta versión básica, como todas las cotas inferiores son cero, es decir, el flujo tiene que ser mayor o igual que cero, y cuando encuentren el corte compatible, todos estos cortes que están en Q- van a ser rojos o blancos, significa que el flujo que va a estar asociado con esos arcos va a valer cero. Entonces esta suma es cero. En el caso básico esta suma es cero y entonces sí tiene sentido definir la capacidad de la cortadura como la suma de las capacidades de los arcos en Q+. Ya que están en un problema más generalizado, es importante recordar que se tienen que restar los flujos de los arcos que están en Q-. ¿Sí? Eso es solo dato cultural para el equipo que va a exponer y para ustedes si les llama la atención en algún momento que quieran ver esto en una materia de teoría de redes. Bueno, esta capacidad de la cortadura, insisto, es un problema dual. El problema es seleccionar un subconjunto de arcos de tal manera que al eliminarnos, al borrarlos, ya no sea posible mandar flujo de la fuente al vertedero. Entonces, hay un montón de maneras de desconectar ese flujo, esa manera de mandar flujo de la fuente al vertedero. La pregunta del problema dual es, bueno, ¿qué arcos tengo que yo quitar de tal manera que la capacidad asociada con esos arcos sea la mínima? ¿Sí? Entonces, por un lado, el problema primal es el problema de encontrar un flujo de valor máximo.
el problema dual es encontrar una cortadura de capacidad mínima. Y, pues como bien podrían haberlo supuesto, estos problemas los podemos plantear como problemas de programación lineal y, oh sorpresa, los problemas que ustedes plantearían al pasarlo como uno de forma lineal serían duales entre ellos. Entonces, por el teorema que vimos en programación lineal de dualidad débil, nosotros sabíamos que el problema de maximización, es decir, maximizar el flujo, siempre va a tomar un valor de función objetivo menor o igual que el de minimización, minimizar la capacidad de la cortadura. Entonces, si ustedes tienen un flujo factible de cualquier valor y una cortadura, entonces siempre va a pasar que el valor del flujo va a ser menor o igual que la capacidad de esa cortadura. Y pues dualidad fuerte o holguras complementarias, como quieran verlo, una vez que nosotros encontramos el valor del flujo máximo, ¿sí? El valor máximo del flujo, este va a tener el mismo valor que la capacidad de la cortadura mínima. Este teorema es fundamental para la construcción, bueno, no sé cómo decirlo, del algoritmo de Forey-Fulkerson. Pero curiosamente, el algoritmo de Forey-Fulkerson es literal la demostración constructiva de que este teorema se cumple. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de Forey-Fulkerson mnemotécnico, que es el que me gusta ver con ustedes, usando coloraciones en redes, no tanto la fórmula? Primero, nosotros necesitamos encontrar un flujo máximo de la fuente al vertedero. Aquí lo estoy dejando muy general porque, insisto, hay problemas más sofisticados. Puede ser que haya más de una fuente, más de un vertedero. Entonces, irían del conjunto de fuentes al conjunto de vertederos, dependiendo cómo sea ese problema. Entonces, queremos encontrar el flujo máximo de un conjunto al otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Forey-Fulkerson? Primer paso. Y este primer paso, en nuestro caso, va a ser muy sencillo de lidiar. En problemas más complicados, se llegan a ver hasta, no les miento, fácil, un mes de algoritmos para poder determinar un flujo inicial factible. Ahorita van a ver por qué en nuestro caso es sencillísimo determinar un flujo inicial factible. Segundo paso, una vez que nosotros ya tenemos el flujo asociado en la red, vamos a colorear los arcos como vimos el otro día. Acuérdense, verde pueden hacer lo que se les dé su regalada gana, mandar o regresar flujo. Blanco únicamente pueden mandar flujo. Negro solo pueden regresar. Y rojo no pueden mover el flujo que pasa por ese arco. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestra red coloreada, vamos a usar el algoritmo del teta enrutamiento buscando una cadena compatible con la coloración. Si encontramos la cadena, vamos a calcular la capacidad incremental, actualizar el flujo y una vez que actualizamos el flujo, volvemos a colorear. ¿Sí? Regresamos al paso 2. En caso que cuando estamos usando el algoritmo del teta enrutamiento, determinemos que existe un corte compatible con la coloración, vamos a detener el algoritmo, puesto que el flujo que tenemos ya es de valor máximo y más aún, la cortadura que encontremos con el teta enrutamiento va a ser la cortadura de capacidad mínima. Vamos bien hasta aquí, pueden poner palomita tache si van siguiendo este algoritmo. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Ok. Esta va a ser la red que yo voy a utilizar para ilustrar el algoritmo de Forey-Fulkerson. Los números que aparecen en los arcos en este momento son las capacidades. Yo quiero determinar el flujo máximo de S a T. Es decir, voy a suponer que el nodo S es la fuente y el nodo T es el vertedero. ¿Por qué solamente estoy poniendo las capacidades? Porque estoy en el caso sencillo. En el caso muy sencillo, nosotros suponíamos que el flujo tenía que ser mayor o igual que 0 y menor o igual a las capacidades. Además, tenían que satisfacer las ecuaciones de conservación del flujo. Esas ecuaciones lo que decían era, si suman lo que sale de S, tiene que ser igual a lo que llega a T, haciendo la diferencia de sale menos entra. Y el flujo en todos los nodos intermedios es igual lo que entra que lo que sale. Es decir, no hay pérdida de flujo ni creación. ¿Sí? Ok. ¿Alguno de ustedes
¿se les ocurre un flujo factible trivial para este tipo de problemas? ¿Qué flujo le podríamos asociar a cada uno de estos arcos que fuera trivial y que cumpliera con todas las restricciones para que siga siendo factible? Bueno, un flujo factible trivial sería el que ya contempla todas las, el que ya, con todas las capacidades llenas, ¿no? Ok, si ponemos todas las capacidades llenas, por ejemplo, en esta red, sería como, bueno, tú me estarías diciendo, ponle a cada uno de estos igual flujo, igual que sus capacidades. Si hacemos esto, acuérdate que tienen que cumplir las ecuaciones de conservación de flujo. Entonces, por ejemplo, aquí, en el vértice S, ¿cuánto está saliendo de flujo? Pues salen 8, ¿sí? Salen 2 para 1 y 6 para 2. En T, ¿cuánto está llegando de flujo? Llegan 10. Entonces, en una primera instancia, no es lo mismo que está saliendo de la fuente. La de cero, perdón, la de cero, ¿no? Cero, porque sí, si queremos máximo, ay, Dios mío, es que sí. Si queremos máximo, entonces el dual es el óptimo dual es el mínimo, ¿no? Entonces sí, ese es el, ok, ya. Sí, Sí, ok. ¿Están todos de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandro? Si ustedes se fijan, si yo pongo a todos los arcos de mi red un flujo inicial de 0, de la fuente, pues no está saliendo nada. ¿Sí? Al vertedero no está llegando nada. Entonces, está saliendo igual flujo de la fuente que lo que está llegando al vertedero. Cumple con la primera parte de que sea factible. Por otro lado, todos los flujos son mayores o iguales que 0, son 0 en particular, y menores o iguales que las capacidades. Entonces, cumple con que el flujo esté entre 0 y las capacidades. Y finalmente, la conservación del flujo. Si se dan cuenta, sumando y restando lo que entra y lo que sale, para todos los vértices en mi red, esa diferencia vale 0. Es decir, todos los nodos intermedios no están generando ni quedándose con nada de flujo, sino que se conserva. Pueden poner palomita o tache si ven por qué un flujo de 0 es factible y es trivial. Es como lo que hacíamos con el problema de dualidad, ¿no? De que partíamos de que buscamos bueno, en el primal que buscaban, partíamos de la factibilidad, íbamos buscando la optimalidad y en el otro íbamos con la optimalidad y lo reducíamos a factible, pero no era factible y ya buscábamos la factibilidad, ¿no? Esto incluso es muy parecido, si se fijan, como si estuviéramos usando como base inicial las variables de holgura. Entonces las originales, los arcos que aparecen, pues tienen un valor de 0. Pues vamos a hacer eso. Vamos a darle un flujo factible de 0, que es trivial. Entonces, este va a ser el flujo inicial factible para el problema sencillo. De esta manera, yo en mi red estoy denotando con las etiquetas que del lado izquierdo voy a tener el flujo y del lado derecho la capacidad. Voy a necesitar que siempre el número de la izquierda sea menor o igual que la de la derecha y mayor o igual que 0. Por otro lado, yo necesito, bueno, se va a cumplir, van a ver por qué, pero yo necesito que el flujo cumpla con las ecuaciones de conservación de flujo. Y además, ahorita van a ver algo muy, muy interesante. ¿Este flujo qué valor tiene? El flujo inicial. ¿Cuál es el valor del flujo? 0. 0. ¿Sí? Entonces, empezamos con un flujo factible de valor 0. Ok. ¿Qué es lo que nos dice el primer paso de Forey-Fulkerson? Encuentra un flujo inicial factible. Ya está. Segundo paso. Una vez que tú tienes un flujo, colorea tu red. Quédensele viendo feo, con odio. ¿De qué color van a ser todos los arcos? ¿Blancos? Blancos. Solamente podemos mandar flujo. No podemos regresar nada porque no hemos mandado nada. Entonces, todos los arcos van a ser de color blanco en esta primera iteración. Entonces, pues ya está. Tengo mi red coloreada. Todos los arcos son blancos. Y entonces, una vez que nosotros ya coloreamos nuestra red, vamos a usar el algoritmo del teta-enrutamiento. Si ustedes se acuerdan, el algoritmo del teta-enrutamiento busca mandar flujo de la fuente al vertedero. Es decir, en este ejemplo, n más
va a ser el conjunto que nada más consiste del vértice S, y n menos va a ser el nodo T. Entonces, en el primer paso del algoritmo del teta-enrutamiento, este va a ser el conjunto S, y entonces la cortadura, ¿sí?, el corte, van a ser los arcos S1 y S2. Si se fijan, ambos arcos están en Q+, es decir, salen de S hacia el otro lado. Afortunadamente, estos arcos ambos son blancos, es decir, yo puedo mandar flujo en esa dirección. Entonces, como puedo mandar flujo en esa dirección, puedo enrutar al vértice 1 diciendo que llega el flujo de S y al vértice 2 diciendo que llega el flujo de S. ¿Sí? En una sola iteración del algoritmo del teta-enrutamiento, pueden enrutar un montón de vértices. Eso ya lo habíamos visto ayer. Bueno, en una siguiente iteración, ahora la cortadura, pues van a ser estos 3 arcos. ¿Por qué? Porque estos 3 vértices ya tenían enrutamiento y estos 3. Entonces, al poner la cortadura con estos 3 arcos, de nueva cuenta, si se fijan, este es blanco y este es blanco. Entonces, puedo mandar flujo por cualquiera de ellos. Aquí viene una pequeña peculiaridad que, si bien no sé si salió el viernes, si salió creo que no lo habíamos comentado. Si ustedes se fijan de aquí, con este arco 1-3, yo podría enrutar al 3. Pues ya, lo enruto. Pero para enrutar al 4 tengo 2 opciones. Puedo mandar flujo del 1 al 4 y puedo mandar flujo del 2 al 4. Es decir, en esta iteración, en este ejemplo muy particular, yo tengo más de una posibilidad para enrutar al 4. ¿Cómo voy a decidir qué enrutamiento darle? Es totalmente arbitrario. Ustedes pueden poner el que quieran, ¿sí? Lo único que va a pasar es que, dependiendo de cómo enruten, puede ser que tengan que hacer más iteraciones o más veces el algoritmo del enrutamiento. Eso lo irán viendo con ejercicios y lo irán sacando callo, maña, colmillo. Entonces, tengo 2 maneras de enrutar el nodo 4. Voy a arbitrariamente asignarle el enrutamiento diciendo que manda el flujo desde 1. ¿Sí? Entonces, de 1 mando el flujo hasta 4. Ok. Ya tengo enrutados el nodo 3 y el nodo 4. En la siguiente iteración, estos van a formar parte del conjunto S. Y entonces ahora la cortadura son únicamente estos 2 arcos. De nueva cuenta, puedo enrutar a T con cualquiera de los 2. Puedo mandar flujo desde el arco 3T o puedo mandar flujo del 4T. Es arbitrario como ustedes quieran. Voy a decir o a suponer que enruto a T con el arco 3T. ¿Sí? En este momento, a diferencia del ejemplo que vimos el viernes, yo ya enruté a mi nodo fuente, a mi nodo vertedero, perdón, al que quería llegar. Entonces, como ya enruté al nodo al que quiero llegar, encontré una cadena compatible con la coloración. ¿Cómo voy a recuperar la cadena compatible con la coloración? Como le hacíamos con los algoritmos de rutas más cortas. Aquí estoy diciendo que para llegar a T, vengo de 3, entonces voy a usar el arco 3T. Luego, ya que estoy en el nodo 3, me fijo, ¿cómo llego a 3? Pues de 1. Entonces uso el arco 1-3. De 1, ¿cómo llego? Pues de ese uso el arco S1. Y entonces, si se fijan ustedes, la cadena compatible con la coloración que nosotros encontramos fue estos arcos que estoy poniendo ahorita de azul. Nada más para que ustedes los identifiquen visualmente. Esta es la cadena compatible con la coloración. A través de esta cadena, nosotros vamos a poder mandar flujo de S a T. Y aquí viene la pregunta de Ford y Fulkerson. Bueno, ¿cuánto flujo mandas por esa cadena? Ford y Fulkerson es un algoritmo de cierta manera glotón. Como nosotros buscamos el flujo máximo, cada vez que nosotros encontramos una cadena aumentante, el algoritmo nos dice, manda la mayor cantidad de flujo que puedas por esa cadena. ¿Cuál va a ser la mayor cantidad? Aquí, bueno, tristemente se movió un poco la presentación, pero íbamos a calcular la capacidad incremental. La capacidad incremental, burdamente hablando, es cuánto flujo puedo mandar por esa cadena. Entonces, tendríamos que hacer el razonamiento. Por este arco no he mandado nada y puedo mandar hasta 2 unidades. Entonces, por aquí
podría mandar 2 unidades de flujo. Por aquí podría mandar 3. Por aquí podría mandar hasta 8. Pero si bien, aunque aquí pueda mandar 8, al nodo 3 únicamente le llegarían 3 unidades de flujo. Entonces solamente podría mandar 3. Pero si bien, aunque puedo mandar hasta 3 por aquí, al 1 solamente le llegarían hasta 2 unidades. Entonces es el razonamiento que tenemos que hacer. La capacidad incremental va a ser el mínimo, ¿sí? Va a ser un mínimo del flujo que podemos mandar por cada uno de los arcos y el mínimo del flujo que podemos regresar por los arcos que estén al revés. En este ejemplo, todos los arcos tienen la dirección adecuada. Entonces, solamente tenemos que fijarnos en cuánto flujo podemos mandar por cada uno de ellos y la capacidad incremental va a ser el mínimo. Hasta aquí vamos bien. Van a poner palomita taches y van siguiendo el algoritmo. Pues la capacidad incremental es 2. ¿Sí? Solamente podemos mandar 2 unidades de flujo. El paso de Fourier Fulkerson que seguía era, bueno, ya que tienes la capacidad incremental, actualiza el flujo en tu red. ¿Cómo vamos a actualizar el flujo? Pues literal mandando el flujo por la cadena. Es decir, imaginemos que vamos a agarrar esta cadena y vamos a mandar 2 unidades de flujo. Entonces, si aquí ahorita no habíamos mandado nada y mandamos otras 2 unidades de flujo, entonces este arco para el siguiente iteración va a tener 2 unidades de flujo. Luego, por aquí le va a llegar las 2 unidades de flujo y lo va a mandar por acá, hacia el 3. Entonces, este arco ahora va a tener un flujo de 2. Llegado aquí, 3 recibiría 2 unidades por este arco, pero las mandaría por acá. Y entonces, este arco ahora tendría 2 unidades. ¿Qué es lo que quiero que vean? Actualizando el flujo, si se fijan, ahora la fuente está mandando 2 unidades de flujo y el vertedero está recibiendo 2 unidades de flujo. Los únicos nodos que podrían haber sufrido algún cambio son los nodos que están en la cadena aumentante que encontramos. Pero precisamente por cómo es la cadena, si nosotros mandamos más flujo, lo vamos a regresar o lo vamos a mandar hacia el siguiente vértice, al siguiente nodo. Y entonces todos los nodos intermedios no van a sufrir no van a sufrir el decir, bueno, si yo calculo la ley de conservación del flujo en ellos, que ahora generen o pierdan flujo. No, va a seguir siendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso es por lo que en los nodos intermedios no va a haber cambios. Lo único que va a cambiar es que lo que está saliendo de la fuente y está llegando al vertedero va a incrementarse. ¿En cuánto se va a incrementar? Pues en la capacidad incremental que tenía la cadena aumentante. Por eso se llama capacidad incremental. Va a ser qué tanto más flujo vamos a estar generando. ¿Sí? Entonces, este nuevo flujo tiene ahora un valor de 2. Si se fijan, es un flujo factible y ahora tiene un mayor valor de flujo que el que teníamos en la iteración anterior. Es decir, vamos a ir mejorando, aumentando el valor de flujo de una iteración a la otra. Otra observación importante. Una vez que nosotros actualizábamos el flujo, el siguiente paso era colorear la red. No vale la pena que ustedes vuelvan a colorear todos los arcos de su red. Si se fijan, los únicos arcos que cambió su flujo son los arcos de la cadena aumentante. Entonces, únicamente se van a tener que fijar en esa cadena aumentante para cambiarle el color. Originalmente todos eran blancos. Después de actualizar el flujo, el arco S1 ya está saturado, es decir, ya mandamos el flujo igual a la capacidad. Entonces, como ya mandamos todo lo que podíamos, va a colorearse de negro. Ya no es posible mandar más, solamente podemos regresar. Los arcos 1, 3 y 3T van a ser ahora verdes. ¿Por qué? Porque si bien ya mandamos flujo, aún no llegamos a la capacidad. Entonces, todavía podemos mandar más y ahora también podemos regresar. Por eso es por lo que pasa a ser verde. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Pueden poner palomita tacha? Sí siguieron la idea de que cuando actualicemos el flujo,
solamente hay que fijarse en esa cadena para cambiar los colores. Entonces, pues ya es más sencillo. Bueno, una vez que nosotros tenemos la red con el flujo actualizado y coloreada conforme a ese nuevo flujo, volvemos a hacer el algoritmo del desenrutamiento. Entonces, pues bueno, originalmente este es el nodo S. Si se fijan, aquí tengo el corte. Y a diferencia de la vez anterior, en esta primera iteración del desenrutamiento, yo no puedo enrutar al 1. ¿Por qué? Porque este arco sale, va de ese a ese complemento. Pero es negro, ¿sí? No puedo mandar flujo por aquí, solo podría regresar. Entonces, yo ya no puedo enrutar al 1 en esta primera iteración. Sigo pudiendo enrutar al 2, ¿sí? Porque este es blanco, puedo mandar flujo. Bueno, pues enruto al 2, entonces para la siguiente iteración, la cortadura pues absorbe al 2 y ahora van a ser estos dos arcos, ¿sí? De nueva cuenta, sigo sin poder enrutar al 1, pero ahora a través de este arco blanco yo puedo mandar flujo de 2 a 4. Entonces puedo enrutar a el nodo 4. Una vez que enruté al nodo 4, pues este nodo se agrega al conjunto S y la cortadura sería ahora estos 4 arcos. Segunda peculiaridad que quiero comentarles. En esta iteración yo puedo mandar flujo del 4 al 3, ¿sí? Entonces puedo enrutar al 3 como que le llega el flujo del 4. También puedo mandar flujo a T. Entonces puedo enrutar a T con que llegue el flujo del 4. Ustedes pueden verse tentados, pueden hacerlo si quieren. Pueden verse tentados a únicamente haber enrutado al 3 y luego haber enrutado al T como que el flujo que le mandaban venía del 3. Normalmente lo que se va a hacer es, una vez que pueden enrutar un vértice o un nodo, lo enrutan. Y entonces, cuando enruten el vertedero, se termina el algoritmo del tetraenrutamiento. Es decir, aunque aquí podría haber seguido iterando, ¿y a qué me refiero con que podría haber seguido iterando? En una siguiente iteración, por ejemplo, yo podría haber observado, y esto es muy importante, muy, muy importante. Yo en una iteración posterior, tal vez quería enrutar al 1. Y entonces, una vez que ya había enrutado al 3, yo podría enrutar al 1 diciendo que venía de 3. Y me dirán, ¿cómo? Si el arco va de 1 a 3. Pues sí, va de 1 a 3, pero es verde. Significa que pueden regresar flujo. Entonces, sería como si mandaran el flujo de S a 2, de 2 a 4, de 4 a 3, y luego ese flujo que llegó hasta 3, lo regresaran hacia 1. Entonces, al regresarlo, como que le estaría llegando. Entonces, podrían enrutar a 1 desde 3 porque este arco es verde. Sería lo mismo si fuera negro. Sí es posible enrutar de esa manera. Pero solamente nos va a interesar el enrutamiento hasta el vertedero. Entonces, como en este caso ya estaba enrutado el nodo vertedero, termino el algoritmo del tetraenrutamiento. Encontré una cadena compatible. En este caso, la cadena compatible es la que aparece aquí, ¿sí? En azul. De nueva cuenta, necesito calcular la capacidad incremental de esta nueva cadena. Otra vez, todos los arcos van en dirección de S a T, ¿sí? En orientación positiva. Entonces, para calcular la capacidad incremental, pues únicamente tengo que ver cuánto flujo puedo mandar por cada uno de los arcos y va a ser el mínimo de flujo. ¿Cuál sería la capacidad incremental de esa cadena? 2. 2, de nueva cuenta. Entonces, vamos a actualizar el flujo. Para actualizar el flujo es sumarle 2 unidades de flujo a cada uno de estos arcos porque están en orientación positiva. Si hubiera un arco que estuviera en orientación negativa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que fuera del 4 al 2, entonces nosotros le restaríamos el flujo porque lo estaríamos regresando. Aquí, como es la dirección adecuada, se lo vamos a sumar. Entonces, en la siguiente iteración, pues ahora esto es el nuevo valor de mi flujo. Coloreo los arcos. Este ahora es verde porque puedo mandar y regresar. De nueva cuenta con el 2,4. Y el arco que se saturó es el 4T. Si ustedes se fijan, en cada iteración de for y full cursor, nosotros estamos saturando un arco que ya no vamos a poder usar. De nueva cuenta,
Si nosotros quisiéramos calcular el valor del flujo, si se fijan, el valor de este flujo es de 4. Pero este 4 yo lo podría expresar como 0 más 2 más 2. ¿Y por qué lo estoy expresando como 0 más 2 más 2? Porque en el flujo inicial factible que yo tenía, el valor era 0. Luego encontré una primera cadena aumentante con capacidad incremental de 2. El flujo de la iteración anterior tenía un valor de 2. Y ahorita encontré otra cadena aumentante igual con capacidad incremental de 2. Al aumentar el flujo por ahí, llegué a un valor de flujo de 4. Si vamos bien hasta aquí, pueden poner palomita tache si me van siguiendo. De nueva cuenta procedemos con el algoritmo del teta enrutamiento. Empezamos con el nodo fuente S, teniendo el corte. De nueva cuenta, como en el caso anterior, este arco es negro, entonces no podemos mandar flujo por aquí. No podemos enrutar al 1. Este arco es verde, sí podemos mandar flujo de S a 2. Ok, ya que nosotros enrutamos a 2, ahora el corte son estos dos arcos. Este arco es verde, podemos mandar flujo hasta 4. Lo agregamos al conjunto. Este es la cortadora. Y si se fijan, ahorita, a diferencia de la iteración anterior de Flor y Fulcruzón, ya no podemos mandar flujo por aquí. Este ya está saturado, se vuelve negro, no podemos mandar más. Entonces no podemos usar este arco para enrutar a T. Sin embargo, también este arco no lo podemos usar para enrutar al 1. ¿Por qué? Porque es blanco. No podemos regresar flujo por acá. Afortunadamente, sí podemos mandar flujo de 4 a 3 a partir de este arco blanco. Entonces, mandamos flujo enrutando al 3 y ahora la cortadora va a tener una forma un poco curiosa. Si se fijan, los vértices que están en S son estos, los que no están en S son el 1 y el T. Entonces, ¿qué arcos me van a formar mi cortadura? El S1, el 1, 4, 1, 3, 4T y 3T. ¿Sí? Son los que atraviesan la cortadura. Más o menos como lo que habíamos visto con primer árbol de peso. Si se fijan, aquí está lo que les había comentado anteriormente. Este vértice yo ya lo puedo enrutar. ¿Cómo lo puedo enrutar? Con este arco verde. ¿Sí? Como es verde, puedo regresar flujo. Entonces puedo enrutar al 1. Y además también puedo enrutar al T porque este también es verde. Entonces en esta iteración del teta enrutamiento, enruto el 1 y el T. En particular, enruto el T y encontré una cadena compatible con la coloración. ¿Cuál va a ser mi cadena? Pues sería S2, 2,4, 4,3 y 3T. ¿Sí? Voy a calcular ahora la capacidad incremental. Si se fijan aquí, a diferencia de las otras iteraciones, ya hay arcos que tienen flujo. Entonces, para calcular la capacidad incremental, no es solamente fijarme en la capacidad que tienen cada uno de esos arcos, sino es preguntarme qué tanto más flujo puedo mandar. Por ejemplo, este arco he mandado 2 y puedo mandar hasta 6. Entonces me da posibilidad de mandar otras 4 unidades de flujo. Por aquí he mandado 2 y puedo mandar hasta 4. Únicamente puedo mandar otras 2 unidades. Por aquí no he mandado nada y su capacidad es de 1. Solo puedo mandar 1. Y aquí he mandado 2 y tengo hasta 8, es decir, podría mandar hasta 6. ¿Cuál sería la capacidad incremental de esta tercera cadena aumentante? 1. 1. Excelente. Entonces vamos a actualizar el flujo, sumándole 1 a todos los arcos. ¿Por qué? Porque tienen orientación positiva. Entonces, si se fijan, al hacer eso, este arco sigue siendo verde. Puedo tanto mandar como regresar. Este arco igual. Y ahora este es el arco que se saturó. Si se fijan, siempre el que se satura es el que está asociado con la capacidad incremental, con ese mínimo. Va a ser negro. Ya no puedo mandar nada y solamente puedo regresar. Además, el valor del flujo, es decir, cuánto sale de la fuente y cuánto llega al vertedero, es de 5. Ese 5 lo puedo expresar como un 0 más 2 más 2 más 1. ¿Sí? Estoy sumando las capacidades incrementales de cada una de las cadenas aumentantes que fui construyendo. Bueno, pues de nueva cuenta, ya tengo el flujo actualizado, tiene un valor de 5, fue mayor que en la iteración anterior.
Y voy a proceder al algoritmo del teta-enrutamiento buscando otra cadena aumentante. Empiezo con el primer corte. Este es negro, no puedo enrutar al 1. Este es verde, puedo enrutar al 2. Extiendo la cortadura. Entonces, este es negro, no puedo mandar. Este es verde, sí puedo enrutar al 4. Y si se fijan, vuelvo a extender la cortadura. Ok, aquí, en esta iteración del algoritmo del teta-enrutamiento, ya no me es posible enrutar a ninguno de estos nodos. ¿Por qué? Porque este arco es negro, solo puedo regresar flujo, entonces no puedo enrutar al 1. Al igual que estos dos arcos, al ser negros, me prohíben o no me permiten enrutar al 3 y al T. De esta manera, yo ya llegué a una cortadura compatible con la coloración. Eso es lo que nos quiere decir en el problema de flujo máximo, es que el flujo ya es de valor máximo. Les había comentado que esta cortadura nos iba a servir en la última iteración de la última iteración. ¿Qué es lo que nos va a servir? Si se fijan, la cortadura la conforman los arcos S1, 4T y 4T. En este caso, todos los arcos se encuentran en Q+. ¿Por qué? Porque van del conjunto de los nodos enrutados al conjunto de los nodos no enrutados. Entonces, todos estos están en Q+. Si ustedes se acuerdan, la capacidad de la cortadura era sumar las capacidades, ¿sí? Las capacidades de los arcos que estaban en Q+. Si nosotros vemos, la capacidad de la cortadura sería sumar este 2 más este 1 más este 2. ¿Cuánto nos da? 5 5. ¿Y ese 5 a quién es igual? al flujo. Al valor del flujo. Entonces, aquí encontramos un corte compatible. Tenemos una cortadura, esa cortadura tiene una capacidad y esa capacidad es igual al valor del flujo, que es lo que decía aquí abajo, pero ya no se ve. Bueno, hasta aquí quedó claro el algoritmo de Ford y Fulkerson. Puedo poner palomita tache si les quedó claro. ¿Alguna duda que tengan? Si se fijan, es un algoritmo muy sencillo. Bueno, pues con eso terminaríamos el tema de flujo máximo.